Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. En este vídeo os voy a hablar de para qué sirve tomar el té verde, especialmente en ayunas, para lo cual os voy a explicar al mismo tiempo los 10 grandes beneficios, los 10 grandes usos demostrados científicamente que tiene este tipo de infusión. Pero cuidado, os recomiendo que os quedéis hasta el final del vídeo, porque en la última parte hablaremos también de las contraindicaciones que tiene el té verde, porque como todo producto, por bueno que sea, si no lo tomamos adecuadamente, puede resultar perjudicial para nuestra salud. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. El primer gran beneficio que tiene el té verde es que nos ayuda a prevenir el envejecimiento acelerado de nuestras células. Esto se ve especialmente a nivel de nuestra piel y de nuestro cabello. ¿Y por qué nos ayuda a prevenir este envejecimiento celular? Pues básicamente por la gran cantidad de antioxidantes que tiene el té verde. Además, una cosa que tenéis que saber, el té verde, que el que venden en los supermercados, tiene muchos más antioxidantes que el té verde natural, porque en el proceso de fabricación se ayuda a que estos antioxidantes se queden más fijados en la planta. Os recomiendo, por tanto, que caso de comprar el té verde, que lo queráis gastar, compréis el té verde en hebras, preferiblemente hebras que procedan de hojas grandes de té verde. Os lo miráis en el prospecto de cada producto y ahí os vendrá reflejado. El segundo gran beneficio que está demostrado científicamente es que el té verde es una ayuda importante para personas que necesiten perder o bajar de peso. Está claro que el té verde tiene en su composición unas sustancias conocidas con el nombre de xantinas, y una de las xantinas que tiene en gran cantidad es la cafeína, la misma que la del café, y en la cafeína, este tipo de xantina, es un activador del metabolismo, es un producto que acelera el metabolismo de nuestro organismo, nos ayuda en definitiva a quemar calorías. De hecho, es una recomendación que se hace hoy a nivel general por la gran mayoría de médicos combinar el ejercicio físico con la toma de té verde, porque se acelera y mucho la quema de grasa corporal. El tercer gran beneficio es que el té verde ayuda a prevenir tanto el estrés como la ansiedad. Esto se debe a que posee en su composición un aminoácido denominado L-teína. La L-teína es uno de los pocos aminoácidos presentes en las plantas que tiene capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica, es decir, la separación que hay entre nuestros vasos sanguíneos y el tejido cerebral, las neuronas y demás. Y una vez llega al tejido nervioso central, ayuda a incrementar los niveles de GABA, un neurotransmisor que provoca relajación general en todo nuestro organismo. También se ha demostrado científicamente que el té verde fortalece nuestro sistema inmunitario. Esto es debido a que esta misma L-teína, que también provocaba la relajación y la reducción del estrés, es una sustancia que tiene efecto sobre un tipo de células de nuestras defensas denominadas linfocitos T. ¿Y qué hace sobre los linfocitos T esta L-teína? Pues básicamente es un producto que los activa, que hace que estas células de nuestro sistema inmune estén más predispuestas a actuar frente a virus, bacterias y en definitiva frente a cualquier tipo de agresión externa. Si queréis utilizar el té verde para fortalecer vuestro sistema inmunitario, esto viene muy bien sobre todo en invierno y demás, os recomiendo que compréis té verde, pero que os fijéis en el envase que sea té verde procedente de hojas cultivadas a la sombra. Las hojas de esta planta, cuando se cultivan a la sombra, tienen mayor nivel de L-teína. También se ha visto que el té verde nos ayuda a prevenir de constipados y resfriados en invierno, básicamente porque es un activador no solo del sistema inmune, como os he comentado antes, sino que hace que nuestros endotelios, nuestros epitelios, sean más resistentes a la acción tanto de virus como de bacterias. Se ha observado también que el té verde tiene un efecto relajante para todo nuestro cuerpo. Esto es debido a que, como os comentaba antes, las moléculas del té verde tienen la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica y llegar al cerebro,
Pues una vez allí se ha visto también que el té verde induce a la puesta en marcha de las llamadas ondas cerebrales alfa. Y estas ondas cerebrales alfa son las responsables de la relajación profunda de nuestro organismo. Un consejo que os puedo dar es que junto con tomar el té verde para conseguir este efecto relajante, escuchéis música especialmente diseñada para la secreción o la activación de este tipo de ondas. Os lo pondremos por aquí en un lado u otro, un vídeo de música relajante ideal para tomar con este tipo de infusión. El té verde también se ha visto que estimula la concentración. Puede parecer un poco contradictorio, ya que al tener cafeína, pues dirías que es un producto excitante, pero la cantidad de cafeína, de teína que tiene el té verde es ínfima en comparación a la que tiene el café. Es decir, nos mantiene un poquito despiertos, no nos excita demasiado, pero al mismo tiempo nos permite mantener el foco de atención en lo que estemos haciendo. Esto es especialmente interesante en personas en épocas de estudios, oposiciones, etcétera y demás. Se ha observado también que el té verde tiene un claro efecto anticancerígeno, pero cuidado, no quiere decir que te tomes té verde y si por desgracia estás padeciendo un cáncer, este cáncer se cure tomando té verde. Lo que hace el té verde frente al cáncer es prevenir el estrés oxidativo. El estrés oxidativo es el paso previo, el paso inicial a que un grupo de células pasen de ser células normales a pasar a ser células cancerígenas. Si tomas regularmente té verde, este estrés oxidativo, esta alteración funcional de las células se reduce muy significativamente. De ahí que se diga que el té verde tiene este efecto anticancerígeno. También está demostrado que el té verde reduce el riesgo de padecer una diabetes. Esto es debido a que posee en su composición un tipo de flavonoides conocidos como catequinas que reducen la resistencia a la insulina que se da en las personas diabéticas. Ojo, no estamos diciendo que sea la cura para la diabetes, pero lógicamente hará que tu organismo, si eres una persona diabética, tenga menor resistencia a la acción de esta hormona, ayudando por lo tanto a reducir los niveles de azúcar que tan elevados están en las personas diabéticas. Y el último gran beneficio que tiene el té verde es que nos ayuda a prevenir las enfermedades cardiovasculares. Esto es debido a que tienen un claro efecto reduciendo el llamado colesterol malo, es decir, las lipoproteínas de bajo peso. Estas lipoproteínas, entre ellas el colesterol, en las personas lo que van a provocar es un mayor riesgo de padecer un accidente cardiovascular. El té verde incide directamente sobre este tipo de lipoproteínas, reduciéndolas muy significativamente. ¿Y qué contraindicaciones tiene el té verde? Pues todo en esta vida tiene contraindicaciones. El que un producto tenga contraindicaciones no quiere decir que sea en absoluto malo. En primer lugar, no conviene abusar del té verde, porque tiene muchas sustancias químicas que son beneficiosas, pero en exceso, como todo, no tienen tampoco mucha razón de ser. La recomendación fundamental es no pasarse de tomar 3 tazas de 200 mililitros al día. No es recomendable, por ejemplo, tomar el té verde en personas especialmente sensibles a la cafeína, personas que nada más tomar un café ya dicen que se pasan todo el día en vela. Pues en ese tipo de personas el té verde no va a estar indicado. Tampoco está para nada indicado en las mujeres embarazadas. En este caso, consúltalo con tu médico. Yo, de ninguna manera, en cualquier caso, si tienes o estás embarazada, te recomendaría que tomas té verde. Y tampoco sería nada recomendable tomar té verde si padeces alguna enfermedad del corazón o tienes alguna enfermedad hepática grave. Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.